Hola, bienvenidos y bienvenidas a Libros. En este espacio hablaremos de los libros que nos han construido y nos han marcado. Continuando con nuestro libro El último tango de Salvador Allende, vamos a retomar un par de cosas que leímos en el episodio anterior. Número 1. Conocimos a Salvador Allende horas antes del golpe de Estado y en su faceta como presidente frente al pueblo. Número 2. Conocimos la historia de Victoria y su papá, y lo más importante, la misión que ella le encomendó. Número 3. También nos presentaron a Cachafaz, el panadero y compañero de juventud de Salvador Allende. Bueno, ahora seguimos con el libro. Capítulo 5. Desempaqué mis valijas en el Hotel Los Españoles. Solo respiré tranquilo cuando puse sobre el escritorio de mi cuarto la carta de mi hija, el cuaderno con la cubierta de Lenin y la foto en blanco y negro en la que Victoria aparece junto a 3 jóvenes que yo no conocía. Después me puse a pensar en el trayecto del aeropuerto a este hotel de Providencia. La capital chilena ha cambiado una enormidad con respecto a la que dejé en diciembre de 1973. Ahora Santiago, o al menos estos barrios, es una ciudad moderna, próspera y casi alegre, con indudable aspecto del primer mundo. En cambio, la capital a la que llegué en enero de 1970, simulando ser un fotógrafo y vendedor de cámaras fotográficas, era gris, chata, triste y tercermundista, y estaba dividida a muerte entre quienes deseaban que Chile siguiese un desarrollo tradicional y quienes, inspirados en la Revolución cubana, anhelaban cambiar drásticamente las reglas del juego. La interminable fosa excavada en Santiago para construir el futuro tren metropolitano era entonces la mejor metáfora de la profunda división del país. En esos años, el país, fundado en las desigualdades sociales y de oportunidades, comenzaba a ceder ante las demandas revolucionarias de obreros y campesinos que estimulaba una izquierda que aspiraba a barrer el viejo orden y construir una utopía socialista. Salvador Allende era su líder indiscutido. Un hombre que despertaba confianza y temor en el centro y la derecha. Cuando llegué con mi mujer y mi hija a Santiago, nos instalamos en una casa de estilo francés en la calle Pedro de Valdivia. El país estaba en las vísperas de la elección presidencial en que ese 4 de septiembre ganaría Allende. El médico de bigote y anteojos de gruesos marcos negros provocaba expectativas desmesuradas entre los pobres, que exigían la nacionalización del cobre, la expropiación de fábricas, bancos y haciendas, demandas que sembraban el pánico entre los ricos y en Washington, porque el país podría convertirse en otra Cuba y aliarse con la Unión Soviética. Para impedirlo, la compañía envió a Chile a centenares de expertos bajo falsa cobertura. Yo figuraba entre ellos, pero no he regresado a este país más de 20 años después de mi sigilosa partida para analizar su política, ni para reclutar agentes ni instalar una fachada al amparo de la representación diplomática, hoy convertida en un búnker de granito junto al río Mapocho, ni tampoco para convencer a nadie de la necesidad de obstaculizar el acceso al poder de un socialista. Me dije sentado al escritorio junto a la ventana que da a una calle arbolada. Destapé una botella de scotch, me solté el nudo de la corbata y recostado en la cama, con un temblor de manos, bebí un sorbo y volví a examinar la vieja foto en blanco y negro en que Victoria aparece con unos amigos aparentemente chilenos. Allí estaba ella, con 19 o 20 años, cuando estudiaba arqueología en la Universidad de Chile en 1972 o 1973. Yo tenía entonces poco más de 40 años. Mi bella y dulce Audrey aún vivía, y ambos formábamos un matrimonio feliz, a pesar de que yo dedicaba la mayor parte del tiempo a resolver los encargos de la compañía, una carrera que me sedujo desde que vi las primeras películas de la Segunda Guerra Mundial en mi adolescencia en Minnesota. Victoria sonríe en la foto. Tiene la boca grande, los ojos tiernos y los labios carnosos. Inclina la cabeza de modo que su larga cabellera clara se derrama sobre uno de sus hombros. Me gusta en la imagen. Es la más bella del grupo. Viste una parca estudiantil y refleja un aire despreocupado al igual que el resto de sus acompañantes. Una muchacha de sombrero de ala ancha a lo Joan Baez y 2 muchachos de melena oscura, aspecto mediterráneo y chaquetón de cuello levantado. Bromean ante una cámara en poder de un fotógrafo anónimo, incapaz de enfocar y encuadrar bien en una calle que yo jamás podría identificar. Supongo que se trata de universitarios porque por su edad no parecen alumnos del Nido de Águilas, el exclusivo colegio donde Victoria cursó su último año de enseñanza media. Después empezó a estudiar arqueología en la Universidad de Chile, en Santiago, lo que a Audrey y a mí nos desconcertó, pues hubiésemos preferido que ella regresara a Minnesota o hubiese ido a Virginia, cerca de los headquarters de la compañía. Recuerdo que el departamento de antropología y arqueología quedaba en una antigua casona de 2 pisos del barrio Macul.
Era un espacio transitorio que se volvió permanente como tantas cosas en este país. Había allí oficinas y salas de clase, que en invierno olían, según Victoria, a la parafina con que se entibiaban mientras sobre la capital caía una lluvia fría y persistente. Examiné el cuaderno de 100 páginas en cuya portada amarillenta aparecen en blanco y negro el rostro de Lenin, el fundador de la Unión Soviética, y especificaciones escritas en ruso. En su interior, casi ilegible debido a una caligrafía confusa y al grafito que palidece con el tiempo, hay un diario de vida escrito en español. En los años 70 yo podía hablar ese idioma, defenderme como dicen por aquí, pero por desgracia lo fui perdiendo durante mis posteriores misiones en Europa del Este. No dejo, sin embargo, que eso me amilane. Tengo que cumplir de alguna forma el encargo de Victoria. En ese sentido, sigo siendo un agente disciplinado. Por eso, y en la medida de mis posibilidades, comencé a traducir yo mismo ese texto anónimo, pero cuyo autor Victoria seguro conoció, porque de lo contrario, ella no habría atesorado ese cuaderno durante tanto tiempo en su cofre. Decidí entonces explorarlo por mi cuenta, valiéndome de los retazos de español que aún conservo y un diccionario Langenscheidt que adquirí en Minneapolis. Y en el escritorio reposa también la carta de Victoria. Es una misiva amarga e inesperada, que me ha valido desvelos y malos ratos, y también mucho dolor. En ella me ruega cumplir un acto estremecedor, casi inaudito, apenas discernible, que entregue, sin que Tom se percate, una parte de sus cenizas a Héctor Aníbal, un joven chileno que conoció mientras vivimos en Santiago. Nada más ajeno a mí que la mojigatería, pero jamás imaginé que mi hija hubiese tenido un amante. Nunca percibí en ella actitudes que permitieran suponerlo, ni creo que tuviese la pasta de mujer, ¿cómo decirlo?, casquivana, hasta que leí su carta, porque pensaba que era una esposa fiel, apegada a sus convicciones religiosas, una mujer realizada junto a su marido, una madre preocupada de su hija que estudia leyes en Notre Dame. Es cierto, nunca me pareció en extremo dichosa, pero al menos creí que vivía agradecida de tener un marido correcto y buen proveedor, con un promisorio cargo en un banco, una hija sana e inteligente, un empleo grato en una editorial de revistas femeninas y una casa en una próspera gated community de los suburbios de Minneapolis. Yo no podía sospechar, desde luego, que detrás de todo aquello guardase un secreto que al final compartió conmigo, y ahora me corresponde ubicar a Héctor Aníbal. Primero, creí que Aníbal era su apellido. Después, consultando la guía telefónica, constaté que solo podía tratarse de su nombre y que Victoria, en el estado final de su enfermedad, que la sumergía a ratos en fiebres y delirios, trance que agravó en los últimos días de su vida, cuando confundía los recuerdos con las pesadillas y la realidad con la fantasía, olvidó precisar por escrito. Me pareció una broma macabra. Mi hija había redactado un mensaje a medias antes de marcharse para siempre. Mientras Tom estaba en el banco, aproveché de ir a su casa vacía. Hurgué en las gavetas, closets y cajas y examiné cartas, dedicatorias de libros y agendas en una búsqueda infructuosa por encontrar la pista que me condujese hacia Héctor. No me atreví, desde luego, a tocar el tema con Tom, pues mis preguntas habrían despertado su suspicacia. Y ahora que estoy en Santiago de Chile, tumbado en una cama como una estatua derribada, y me llega a través de Radio Oasis, Morir un poco, la canción de una película chilena que me transporta precisamente a los años 70 de esa capital, me atormenta la insoportable sensación de que será imposible cumplir el encargo que Victoria me encomendó en su lecho de muerte. Capítulo 6. Cuando llegué al portón, los espigados guardias de carabineros me impidieron entrar al palacio, pero no hubo más que explicarles que iba por petición de mi mismísimo señor presidente para que me ofrecieran un asiento en una sala ubicada a la izquierda de la entrada. Una mujer me condujo después al segundo piso por unas escaleras de piedra que ascienden como una garganta por el interior de la Moneda. Arriba, junto a la primera puerta, había un carabinero de guardia y a su lado un hombre de terno y corbata, como el que me llevó la invitación a la amasandería. La mujer me guió por un pasillo y entramos en un salón espacioso, con cuadros, alfombras y cortinajes, por no hablar de las lámparas de bronce y cristal ancladas en el cielo. Pasaba por allí gente presurosa, de ceño fruncido y aire preocupado, portando documentos bajo el brazo, muy bien trajeada. «Tome asiento, por favor», me indicó la mujer antes de salir por una puerta grande. Pensé emocionado que nunca antes nadie de mi familia ni yo habíamos sido invitados por un presidente de la República a palacio, ni a parte alguna. Al rato reapareció la mujer. Me pidió que la siguiera. Cruzamos varias puertas y de pronto, sin previo aviso, me encontré en el despacho presidencial, o mejor dicho, con el presidente mismo que estaba sentado detrás de un escritorio donde había teléfonos y una pila de documentos que examinaba concentrado. «Siéntate mientras firmo estos papeles, cachafaz», me dijo levantando fugazmente la vista de los documentos. Lo espié a mi gusto desde mi silla forrada de terciopelo.
Los cristales de sus gafas lucen impecables, su piel es aún rosada y su bigote encanece ya en la parte superior. Lleva un buen corte de pelo, se peina hacia atrás, disimulando los rulos a fuerza de gomina, y cada vez que firma un documento al pie de página, sus mancuernas doradas raspan el borde torneado del escritorio. Es un hombre elegante, luce bien con el terno oscuro de tela fina, la camisa alba y la corbata de seda, fijada con un prendedor dorado. Parece un burgués. Al fin y al cabo es el presidente de la República, me dije mirándolo sin poder creerlo, pellizcándome la mano para cerciorarme de que no soñaba. Es el centro mismo del poder de este país. Seguía inclinado sobre la mesa, la espalda algo curvada, los hombros erguidos, sobrevolando con la pluma destapada los textos antes de aprobarlos. Pasé la vista por las paredes del despacho cuyas ventanas dan a la Plaza de la Constitución. Raro esto de espiar un presidente desde tan cerca, me dije, no sé si alegre o emocionado. Raro eso de mirar a alguien tan importante en medio de sus labores cotidianas, como si uno fuese un óleo de los más que están ahí colgados. Harto jodido el trabajo de un presidente, pensé. No es solo hablar, cortar cintas de inauguración, pronunciar discursos e impartir órdenes, sino también aquello que yo estaba viendo desde mi silla. Garrapatear papeles como un escolar que hace tareas emperrado en casa, atender llamados telefónicos, recibir a mucha gente, y más extraño aún era saber que nadie me miraba a mí observando al presidente. «Te hice venir, cachafaz», me dijo al rato con su voz grave y nasal mientras se ponía de pie y me estrechaba la mano y una secretaria retiraba los documentos de su escritorio y salía después por una puerta angosta. Porque nunca más supe del zapatero de Marchi, y quiero decirte que sus lecciones sobre anarquismo y marxismo han sido claves en mi vida. «Usted siempre se destacó como alumno», dije. Incómodo, pues no creía que fuera el motivo para sacarme de la masandería y recibirme en la moneda. «Usted siempre fue el mejor de todos». Inolvidables las clases de Marchi en su luminoso taller de Cerro Cordillera, impregnado del olor a tinte y betún, comentó él tomando asiento en un sofá con chevino, a la vez que me invitaba a mí a sentarme más cerca de él, en un sillón parecido. Me sentí en el Palacio de Versalles que aparece en las películas. El taller estaba en la calle Sócrates, cerca del edificio de la Unión Obrera, dije yo. Allí escuché por primera vez hablar de Proudhon y Malatesta, agregó el presidente. Éramos unos niños. ¿Un café o un té? Un mozo de chaqueta blanca apareció sigiloso a mi espalda. Pedí café porque en mi barrio desapareció hace tiempos de los almacenes. Es una suerte que aún haya café en la casa de presidentes de Chile. Ha pasado más de medio siglo de todo eso, continuó él. Éramos muchachos entonces, andábamos todavía entre los soldaditos de plomo y las manifestaciones políticas, subrayó soltándose un botón de la chaqueta. Pero anhelábamos aprender de los obreros y saber cómo se hace la revolución. ¿Qué fue de los demás? Danilo murió hace 10 años, alcoholizado y pobre, le expliqué, ni me enteré de su funeral. ¿Y quién era el cuarto? ¿Uno medio rubio de ojos claros? El peyuco, presidente. A ese le perdí la pista hace mucho tiempo, cuando se fue de Valparaíso a trabajar de pirquinero a las minas del norte. Tomamos el café en tacitas de porcelana con el escudo de Chile pintado sobre una franja azul. Bebimos en silencio. El presidente usaba zapatos negros de lacitos, puntiagudos, muy bien lustrados. Me repetí el café, pero esta vez vertí yo mismo 3 cucharaditas de polvo en mi taza y aproveché de echarle varios terroncitos de azúcar, que también escaseaban. Después el presidente me preguntó cómo marchaban las cosas en mi negocio, y yo, que no me ando con chicas y digo lo que pienso, le conté de frentón que mal, porque simplemente no había harina. ¿Nada?, preguntó. Nada. Mientras apuntaba algo en una tarjeta, tal vez lo que yo le decía, afirmó que la situación mejoraría gracias al combate reforzado que libraba el pueblo contra el mercado negro. Noticia que desde luego me alivió. Estaba yo explicándole cómo se amasa la jayuya a diferencia de la coliza cuando entró un hombre alto, esmirriado, de barbita de chivo con aspecto de Don Quijote, que le habló al oído. El presidente se quedó pensativo por unos instantes, se puso de pie y luego me dijo: «Lo siento, cachafaz, pero tengo que irme. Los camioneros iniciaron un paro nacional en contra del gobierno popular y dicen que será hasta las últimas consecuencias. Si necesitas algo, llama a este número». Me pasó una tarjeta y explica de qué se trata. Otro día hablaremos con calma de nuestro amigo el zapatero anarquista. Capítulo 7. La vida está hecha de recuerdos, no de lo que acontece día a día ni de lo que uno sueña o añora. Esa es la verdad, pensé la mañana en que salí del Hotel Los Españoles a reunirme con Margot Huseman, quien me esperaba en el Café Tabelli. No nos veíamos desde 1973, cuando tuvimos una aventura fugaz en Santiago.
Margot estaba casada con un industrial metalmecánico y era madre de Emma, alumna del Nido de Águilas, que estaba un curso por encima de Victoria. Probablemente no logré disimular la impresión que me causó ver los estragos del tiempo en la piel reseca de su rostro. En rigor, envejecemos con cada hora que pasa, pero solo cuando dos personas dejan de verse, como en el caso nuestro, es que los años se notan de forma dramática. Margot aún tenía la cabellera rubia de antes, pero ahora no aleonada como yo la recordaba, y sus ojos azules brillaban con menos fuerza y parecían sitiados por arrugas. Solo perduraba su voz grave y sensual, me dije mientras tomaba asiento después de besarnos en las mejillas. Increíble que hayas vuelto a Santiago después de tantos años, exclamó ella. Vine a explorar mi pasado, expliqué. ¿Andas en la etapa New Age? Le bajó de golpe a nuestra generación. ¿Quién lo iba a decir? Pero te conservas espléndido. David, ni siquiera has engordado, comentó mientras encendía un cigarrillo. Y tú estás igualita, afirmé con esfuerzo y una sonrisa. Te hubiese reconocido en cualquier aeropuerto del mundo. Los años no te hacen mella. Se separó hace 7 años cuando descubrió que su esposo tenía de amante a su secretaria de toda la vida, me contó. Me pregunto si ese paso ha valido la pena, porque después de todo, Margot tampoco era un dechado de fidelidad. Se divorciaron discretamente, aliviados ambos por el hecho de haber convertido a su hija en una profesional destacada que se casó y les dio nietos, me aseguró. Fue entonces que Margot me preguntó por Victoria y le conté todo. Vamos, todo lo de su enfermedad y su muerte, y cambié de tema cuando el mozo nos trajo las copas de Sandeman. Sentí que Margot me agradecía ese gesto porque debe haber temido que yo fuese a insistir en la pérdida de mi hija, pero no tenía nada que temer. En Estados Unidos, la muerte no es lo mismo que en América Latina. En este extremo del mundo, la enfermedad y la muerte son temas usuales y recurrentes en las conversaciones entre amigos. A cualquiera se le hace partícipe de los males que a uno lo aquejan, y los muertos continúan viviendo en las conversaciones de los sobrevivientes. Aquí la muerte es omnipresente. Está en los noticiarios y las entrevistas, en las cenas y las confesiones, entre los amigos y los socios, los cónyuges y los amantes. En Estados Unidos, en cambio, la muerte es una presencia efímera y el funeral la última ocasión en que se habla del muerto. Siempre me impresionaron aquí las caravanas de automóviles y buses que siguen por la ciudad al coche que transporta el féretro. Son procesiones que cruzan las calles y las plazas, interrumpiendo el tránsito y arrancando el silencio y el temor entre los transeúntes. Claro, no es la omnipresencia de la muerte que uno observa en México, donde abundan las calaveras, los esqueletos y el culto por la muerte. Pero en todo caso, en Chile, el catolicismo conserva a los muertos en el reino de los vivos por mucho tiempo, algo que en Estados Unidos no ocurre de la misma forma. En mi país, entre los anglosajones protestantes como yo, la muerte es un acontecimiento natural, del cual pronto se deja de hablar. En verdad, se recuerda con alegría e incluso bromas a la persona recién muerta durante su funeral. Hay incluso ceremonias con aire festivo antes de que el finado transite a su eterno reposo en el olvido, premisa insoslayable para que nada obstaculice el vértigo que rige nuestras vidas. ¿Y qué te trae por acá?, preguntó Margot con la copa de oporto junto a los labios. Prefiero no contarle la verdad. Sé que, de hacerlo, ella se burlaría de mí. ¿Cruzar el continente en busca de una persona de la cual apenas tenía sus nombres de pila? ¿Revelarle que mi hija, a pesar de haber estado casada con un hombre bueno y destacado, había estado enamorada en verdad de alguien que vivía en el extremo sur del mundo y de quien su marido no había escuchado una palabra? Ya te dije, exploro mi pasado. Vivimos aquí durante 3 años en los 70s y nunca más regresé, dije alzando mi copa. —¿Qué época? —exclamó Margot. Cuando la repaso prefiero olvidarla. Quiero volver a mis huellas. En esa época se comentaba en el colegio que eras agente de la CIA, no fotógrafo. Siempre afirman eso de los norteamericanos que llegan a países en crisis, pero lo cierto es que mi trabajo me permitía mezclar la curiosidad política, la sensibilidad artística y la obligación de mantener a mi familia. Me hubiese encantado ser de la CIA. Al menos mi vida habría estado llena de emociones y de cierta seguridad. Da lo mismo. Margot colocó la copa sobre una servilleta. Todos los agentes de la CIA tienen como primera tarea negar que lo son. Pero dime, ¿qué parte de tu pasado pretendes explorar? Pensé en las cenizas, en el rostro sorprendido del oficial de aduanas, y en que la ciudad era ahora un laberinto donde ya no me quedaban amigos salvo Margot, con quien me unía el secreto de una traición. De haber estado ahora en servicio activo podría recurrir a la embajada, pero una vez jubilado toda colaboración se vuelve improbable e indeseada. Como todo queda registrado, nadie se atreve a realizar un favor privado a un oficial retirado. No, ahora yo era un simple agente por cuenta propia.
No busco nada específico, aseguré. Me conformo con recorrer el barrio donde vivimos, hacer el trayecto de la casa a la tienda que tenía en Providencia, visitar el colegio de Victoria, conversar con sus amigos, conseguir fotos de ella. Entonces tendrás que ir al nido de águilas. Mi hija se reúne cada 5 años con sus antiguos compañeros de curso. Seguro que se acuerdan de Victoria. Tal vez puedo ayudarte. Le mostré con cierta esperanza la foto en blanco y negro que encontré en el cofre de Victoria. Margot se calzó sus espejuelos para examinarla. Reconozco a tu hija, tan linda ella, pero a nadie más, concluyó. Me miró a través de los cristales y luego añadió. Estoy segura de que sus acompañantes no son alumnos del nido de águilas. No, en esa foto no reconozco a nadie más de allí, David. Capítulo 8. Tengo suerte, no tanto como el doctor que se convirtió en presidente de la República, pero no puedo quejarme porque al final la vida siempre me sonríe. Soy hijo de un zapatero que tenía su taller en la subida Cajilla, en el puerto de Valparaíso, en un local que debía haber heredado. Eso no ocurrió, pero hoy me digo que estuvo bien que fuera así. No tuve un mal pasar con mis padres. Mi madre lavaba para otras casas. No nos daba para lujos, pero nunca pasamos hambre y siempre tuvimos un techo sobre la cabeza. Aprendí a leer y a escribir en una escuela financiada por los masones. Las cosas comenzaron a andar mal cuando mi padre se enfermó de los pulmones. Tenía entonces 50 años. Su esforzada vida en Capitán Pastene, esa zona fría y lluviosa del sur de Chile a la cual llegó de Italia, lo dejó marcado. Cuando yo era un niño, emigró con las familias del clima austral para instalarse en una casa en las soleadas lomas del puerto. Su fin comenzó con un resfrío que no lo abandonó. Continuó con una tos y una flema que empeoraron sin dar tregua, y que el médico diagnosticó como un cáncer de pulmón causado por las tinturas con las que trabajaba en el taller. Un día no pudo levantarse más. La tos le descerrajaba el pecho. Las piernas se le agarrotaron, se puso color de cera y la piel se le resecó. Y otro día amaneció muerto en su cama. Con mamá y mis 3 hermanos nos quedamos de brazos cruzados. Cuando quisimos abrir de nuevo el taller, nos encontramos con que el dueño, yo pensaba que pertenecía a mi padre, lo había convertido en una bodega de abarrotes. Llévense los zapatos, el cuero y las herramientas, nos ordenó cuando fuimos a reclamarle, y añadió que no había podido esperar más porque mi padre estaba atrasado varios meses con el pago del arriendo. Y den gracias a Dios que no los demande por lo adeudado. Nos amenazó mientras nosotros volvíamos a nuestra casa de Torquemada, en el Cerro Toro, cargando los remanentes del antiguo taller de mi padre. Nunca más fuimos los de antes. No volvimos a competir con volantines con hilo curado, ni a jugar al palo encebado, ni nos lanzamos en chancha por las inclinadas calles de Valparaíso. Tenía 15 años y comencé a trabajar. Primero lo hice como zapatero, luego como cocinero en un barco ballenero, y en los últimos 20 años como panadero. Vamos, como dueño de mi propia mazandería en un barrio proletario de la capital. Mi trabajo es amasar pan y meterlo en el horno de barro con piso de cerámica que construí en el patio trasero de mi casa. No hay nada más grato y sosegado que hacer pan. Si tienes pan fresco en tu mesa todos los días, el mundo es otro. En mi familia soy el único que optó por este oficio. Uno de mis hermanos se fue al norte a buscar suerte como calichero, el otro consiguió pega como estibador en el puerto y el tercero se marchó a la Patagonia Argentina y nunca más supe de él. Yo aprendí mi oficio en la panadería ibérica, que está en la diagonal al antiguo taller de mi padre. Antes de eso, trabajé donde me necesitaran y pagaran mejor, hasta que pude construir mi propio horno. Invertí en él una parte de mis ahorros y un crédito que me brindaron los amigos. El negocio no es para hacerse rico, pero no tardé en devolverlo adeudado. Me ha ido bien, mejor de lo esperado. No tengo motivos para quejarme. Bueno, hasta el año pasado cuando desapareció la harina y surgió el mercado negro. Mi negocio zozobra ahora. No puedo pagar la harina al precio que exigen los especuladores, porque en mi barrio no puedo cobrar el pan al precio que saldría. Nadie lo pagaría. Me apedrearían. Si la harina sigue escaseando, tendré que cerrar y buscar otros horizontes. Algo difícil cuando se ha pasado los 60. Mi vida ha sido de luz y de sombras. He pasado por momentos de abundancia y de escasez, de alegrías y tristezas, por altos y bajos, como el equipo de fútbol de mis amores, el Wanderers de Valparaíso. A veces, la fortuna se encariña conmigo por un tiempo prolongado, y es por eso que me considero un tipo con buena suerte.
Por desgracia, en estos últimos meses, bajo el gobierno de mi amigo el presidente, las cosas no se me han dado como quisiera. Al principio, creí que con el tiempo todos íbamos a prosperar, pero el paisaje se nubló para alguien como yo, propietario de una masandería. Sin embargo, no me quejo. La vida es una lotería y cualquier día cambia. Como decía a menudo, me toca la buena estrella. Claro que no una tan buena como la que le tocó al doctor, que entró a la historia por la puerta ancha. Pero no me quejo, pues la ambición siempre termina por romper el saco. Me pregunto cómo será ser presidente de un país y saber que nunca más te olvidarán, que tirios y troyanos no te apartarán la mirada y que aún después de muerto los libros continuarán hablando de ti. Para ser franco, prefiero el anonimato de mi oficio, eso de ser solo conocido en el barrio y mi casa donde vivo con Amanda, a que periodistas, historiadores y políticos digan lo que se les antoja sobre mí. Es preferible estar al mando de un horno como el mío que de un país que de pronto, vaya uno a saber, no tiene dirección ni arreglo. Porque los países son como las familias y los parientes, y hay familias y parientes que simplemente jamás recapacitan ni enrumban. Fue una suerte haber conocido a De Marchi cuando yo era un muchacho. Es uno de los buenos números que me tocó en la lotería de la vida. Sin el zapatero no habría entendido nada del mundo en que vivo. Los pobres como yo o mi padre carecemos de las herramientas para descifrar el mundo. Nos la pasamos peleando con sus sombras y fantasmas, mientras los otros, que nacen en cuna de oro y viven en casitas del barrio alto y van a buenos colegios y a la universidad, atisban los senderos de la vida desde la infancia. En verdad, sin esa instrucción que nos dio De Marchi, yo hubiese vivido como los chincoles o zorzales, que se la pasan el santo día buscando semillas, agüita fresca o algún brote nuevo, muertos de susto de que de pronto se los zampe el cernículo o un gato. ¿Qué digo? Los pajaritos. Si a ellos al menos son libres para posarse en cualquier rama, contemplar el mundo por el tiempo que quieran y gorjear de puro gusto. Por eso me sirvió haber conocido a De Marchi en su taller de la calle Sócrates, donde sus manos teñidas por la tintura reparaban la suela, los tacos y las puntillas de los zapatos del barrio. Él fue quien me convenció de que yo algún día debía conquistar mi libertad y conducir hacia ella a los míos. Confieso que nunca creí eso por completo. Después renegué de la teoría que me comprometía a liberar a mis hermanos de clases para que yo y el país completo fuésemos libres. Lo de la anarquía no iba conmigo. En una ocasión, al discutir con los vecinos del barrio, entre los cuales estaba mi hermano el estibador, me di cuenta de que ni para el día del juicio final convencería a esa gente de la necesidad de rebelarse contra el Estado para liberarnos por completo. No, me dije, esa alternativa es una maratón, y tú das a lo sumo para carreras de 100 o 200 metros. No tienes tiempo para correr tanto en esta vida, y menos si sigues aspirando las tinturas de tu taller. Desde entonces, mi teoría se circunscribió a tratar de ser libre yo mismo, a escapar de la condición de asalariado y abrir mi propio negocio. Así soñé con tener una panadería, por chica y modesta que fuese. Es la papa misma, me dije, pues la gente tiene que comer pan todos los días, y no puede sentarse en la mesa sin un batido, una yuya o una coliza. No hay otra pega más segura, pensé. Si en Chile dejan de comer pan, es porque el país paró las chalupas, y en un Chile así no vale la pena seguir viviendo. De Marchi venía de Italia como mi padre. Era anarquista, aunque de buena familia. Simpatizaba con Garibaldi y había crecido en la Toscana. Por eso hablaba atarantado el español. Su taller estaba en el primer piso de una casa revestida con planchas de zinc donde vivía con su mujer, dona Gioconda. La casa tenía suelo de tablas y se alzaba en la ladera del cerro. Si uno miraba en diagonal por la ventana del taller, se divisaba la bahía, el dique y el molo de Abrigo, y sentía la caricia salada de la brisa del Pacífico que entraba trayendo el eco de cadenas y pitazos del puerto. De Marchi nos esperaba allí los jueves por la tarde para contar con las puntillas negras entre los labios y un formón en la mano sobre revoluciones obreras y campesinas de Europa y Rusia, de Marx, Proudhon, Bakunin y Malatesta, de los rebeldes del siglo pasado y de los comunistas que perseguían por encargo de Lenin y Stalin a los anarquistas. El anarquismo pretendía, afirmaba el zapatero, construir un mundo fraternal, sin pobres ni explotados, donde las fábricas y los campos perteneciesen a todos, como el aire y el agua de los ríos, y no hubiese necesidad de ejército ni policía, y las mujeres practicasen el amor libre, y los niños fuesen educados por el Estado y la comunidad. Éramos jóvenes entonces.
3 éramos hijos de obreros, no así el doctor, que desafinaba por su pose, estilo y vestimenta. Él pertenecía a una distinguida familia que residía en una de las casonas de las calles adoquinadas del Cerro Alegre, no lejos de la iglesia de San Luis Gonzaga. Supongo que asistía a las sesiones de Marchi para entender el mundo desde la perspectiva de los pobres y transformarlo en favor de los oprimidos, como decía. Fue en ese taller donde lo conocí. Así terminamos esta sesión. Espero que lo hayas disfrutado y me acompañes en una próxima oportunidad para seguir leyendo este maravilloso libro. Hasta pronto.